Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, hay varios temas que una vez más han vuelto al tapete de la discusión a propósito de la lamentable tragedia que se vive en la región de Valparaíso y que deja una estela de desolación, de pérdida, de destrucción de comunidades, de pérdida de vidas humanas y de todo lo que está vinculado a una tragedia de esta naturaleza. Sensación de desamparo, de abandono, de pérdida total, porque se quema todo, no solo lo material, sino que también los recuerdos que los objetos materiales traen consigo. Es una situación realmente muy difícil de imaginar y cuesta incluso hasta empatizar con el dolor que sienten las personas que lo han perdido todo, con esa sensación de vulnerabilidad que es tan apremiante, tan acuciante, tan angustiante. Y por eso vuelven a discutirse temas que estuvieron de alguna forma olvidados a lo mejor por un acto voluntario también se han olvidado, se han retrasado, se han dejado dormir dentro de un escritorio. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley corta de incendios, que ha sido impulsada con afán, con ahínco, por el diputado Félix González, quien está en contacto telefónico con nosotros. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Aquí nosotros viendo todo esto que pasa y su intento, diputado, por poner de relieve la necesidad de tramitar la ley corta de incendios. ¿Por qué es tan importante que esto avance, diputado? Y también, ¿por qué se detuvo el avance de esta tramitación? Bueno, este proyecto de ley lo presentamos en enero. Primero lo subimos al sistema en enero del año pasado, después de los incendios de Navidad y Año Nuevo que tuvimos en Chihuayante, San Pedro y en Santa Juana. Claro. Después vinieron los grandes incendios. Y durante todo febrero del año pasado, cada vez que había COVID, majaderamente yo hablaba de este proyecto para darle piso, sobre todo cuando estaban los parlamentarios, cuando estaba el gobierno presente. Y luego en marzo lo ingresamos formalmente y desde ahí hasta octubre el proyecto no se tramitó. El ministro Sexpress tiene muy claro la insistencia mía en que le diera urgencia al gobierno. La Comisión de Vivienda estaba viendo proyectos relacionados con socavones, porque es invierno, y el diputado Hitz fue quien entró en razón, en el fondo, de que se venía una temporada de incendio, que este proyecto además podía entregar una herramienta inmediata, que es hacer los cortafuegos, obligar los cortafuegos. Porque hay que separar las viviendas de las plantaciones forestales. Los incendios parten como un incendio forestal, luego se transforman en tormentas de fuego por efecto de la crisis climática y terminan llegando a las casas. Y el ejemplo claro es lo que acaba de pasar en Valparaíso. Lo que hay que tener presente, lo digo ahora, es que esto sí o sí puede pasar en otro lugar, porque vamos a teníamos en Valparaíso rachas de 50 kilómetros por hora que se llevaban las brasas, o sea, eran tormentas que llevaban brasas encendidas hacia las viviendas, y por eso es que quedaron autos atrapados, porque cuando te enfrentas a una tormenta de fuego tú no puedes escapar. Claro. Respiras ese aire caliente y te quedas ahí, digamos, te mueres de inmediato prácticamente. Diputado, pero ¿qué es lo que propone el proyecto de ley corta de incendios? ¿Cuál es el contenido, lo esencial, digamos, lo que puede ser comunicado en una conversación como esta? Es bastante breve, así que tampoco es tan difícil de explicarlo. Es una cosa de sentido común, que los municipios, junto con CONAF, tengan la atribución de obligar a hacer los cortafuegos, decidir dónde se tiene que cortar o dónde ya no se puede plantar, y también la posibilidad de ejecutar. O sea, puede ir, de acuerdo a un decreto alcaldicio, CONAF directamente, o cualquier otro organismo, directamente a cortar. Yo conversé hace poco con el director regional de CONAF y ellos
en el mismo sentido de este proyecto, están planteando o están desarrollando corredores a través de donde está la línea de alta tensión, porque la línea tiene una obligación de estar cortado abajo de la línea. Claro. Pero ahí aprovechan de esa línea ensancharla de manera de poder fraccionar la masa forestal, que no haya un incendio que parte del Nacimiento y llega a Coronel, pasando por Santa Juana, 90 kilómetros, para poder ir a atajarlo, para que haya una zona segura para los brigadistas ir a atajar el incendio. Pero me dice que se encuentra con propietarios que simplemente no les dan permiso. Claro. Y me dice, bueno, si viene un incendio por un lado, por ahí se me va a meter, y va a cruzar. Entonces, esta herramienta que es publicado en el Diario Oficial la ley es inmediata, puede permitir, ya que somos de la zona enchihuayante, que no esté temblando la gente cuando el incendio está en el cerro y va bajando. En Dichato, también lo vimos el año pasado. En Coronel, en Patagual, venía el incendio bajando y la gente estaba en la noche esperando a ver qué pasaba. Claro. Evacuando, ¿cierto? Entonces hay muchos lugares en nuestra propia región, en nuestra provincia de Concepción, en donde los incendios llegaron a la ciudad y fueron atajados por el viento, muchos de ellos, porque el viento iba hacia el otro lado. No podemos estar así, porque ahora las olas de calor son más intensas, el viento es más intenso, la resequedad es más intensa, y cualquier desquiciado puede iniciar un incendio, hasta por una colilla de cigarro puede iniciar un Diputado, incendio. ¿y de qué ancho es la franja que separa la zona poblada del bosque? Queda a criterio del municipio, porque cada municipio conoce su comuna. Nosotros nos atrevemos lo discutimos en la Comisión de Vivienda con Senapred, con CONAF, y ellos decían, porque había un diputado en nuestra zona que se oponía al proyecto, que decía que ningún cortafuego es suficiente, pero la verdad es que es real, o sea, ningún cortafuego es 100% suficiente, pero claro, es distinto combatir un incendio con un cortafuego, no estoy hablando de el ancho de un camino, estamos hablando de una superficie suficiente como para que los brigadistas se metan a combatirlo. Pero estamos hablando de 100 metros, 50 metros, ¿cuáles son los rangos que se discutían? Va a quedar a criterio del municipio, porque va a depender también de dónde están las viviendas, dónde están los centros poblados. Okay. Ahora, yo venía ayer desde Concepción a Valparaíso, pasé por la ruta del Itata. Celulosa Itata el año pasado se quemó, sí, una parte de ella. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron cortafuegos. ¿Por qué no los hacen en todos lados, donde tienen sus plantaciones y que llegan a los centros poblados? ¿Por qué no hacen ahí? Pero lo que hicieron con la planta, ¿no? La protegieron, ¿cierto? Entonces, esa medida es una medida ancestral de distanciarse de las plantaciones forestales, porque por ahí es donde se propaga con mayor facilidad. Entonces, esta herramienta es una herramienta fáctica, ¿eh? No está basada en medidas de largo aliento, sino que es automático. O sea, claro, y otra cosa. No, lo que le iba a decir, diputado, es que hay también una experiencia empírica, y es que en los incendios del 2017, una de las herramientas que se utilizó por parte del Ejecutivo en aquella época fue la realización de cortafuegos, obras públicas, hizo kilómetros y kilómetros de cortafuego, que fueron los que permitieron en gran medida salvar, por ejemplo, la comuna de Florida, cuyo incendio era inminente. Se construyeron cortafuegos antes, cuando se sabía por la simulación que el fuego avanzaba a Florida, ¿cierto? Se apuró la maquinaria, se logró mover material pesado, que hicieron cortafuegos que rodearon Florida, y eso impidió el avance del incendio. Entonces también es como dice usted, es un asunto empírico, digamos, que se ha probado en los hechos. Claro, y lo que ocurre también, ya que había una discusión de los recursos, la verdad es que esos cortafuegos se terminan haciendo igual, pero en medio del combate. Viene el MOB, requisa maquinaria, porque no tiene, sí, y se pueden hacer esos cortafuegos en el combate, y en el combate son insuficientes porque no llegan a tiempo. Entonces tenemos que ser más inteligentes como comunidad y hacer los cortafuegos antes. El problema es que, como no es obligatorio, está el derecho de propiedad primero. Y si el propietario no quiere, no lo hace, sea una gran empresa, mediana o chica. Lo que me dice el director regional de CONAF
es que las grandes empresas, al menos los corredores que van por las torres de atención, entendieron la idea porque se les quemaron 500.000 de hectáreas el año pasado. Y los grandes aceptaron, pero los medianos y pequeños no quieren nomás, y no los dejan hacer el cortafuego. Entonces, yo le preguntaba al director, nos encontramos en una actividad en Talcamavia, le dije, bueno, cualquier tuerca que haya que apretar, sé que si falta algún insumo para CONAF, digamos, o alguna gestión para que CONAF pueda contar con lo que requiere, me avisa, me dice, apure la ley, me dice. Apura la ley. Entonces estoy en eso, porque el año pasado la verdad era como predicar en el desierto, porque estaban preocupados de otros temas, porque habían otras contingencias, ¿no? Sí. Estaba el caso convenio, una serie de cosas. Y ya en diciembre estaba disculpe, pero es una cosa muy loca, porque estaba en tabla el proyecto en la sala. Yo pedía que se votara y quedaba pendiente, pasó un mes pendiente. Y después el Senado ni siquiera lo tramita. ¿Y el estado en este minuto del proyecto cuál es, entonces? El estado del proyecto actual, ¿cuál es? El proyecto fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados, con hartos votos en contra de los que defienden a los forestales. Es que hurguetear ahí quienes votaron en contra. Y quedó en el Senado. Entonces tiene que ser votado en la Comisión de Agricultura. Ahí está el senador Flores, que era diputado en el periodo anterior, y luego tiene que ir a la sala. O sea, lo pueden hacer en un día, lo pueden hacer en 2 horas, si es que están de acuerdo con el mismo texto. Y si no, va un tercer trámite y tendremos que juntarnos los diputados. Pero si hay 112 fallecidos y eso no mueve a suspender un día las vacaciones. ¿Usted es partidario de que se termine el receso legislativo, de que haya disponibilidad para sacar adelante este proyecto y también el de infraestructura crítica a propósito de la necesidad de agilizar la tramitación de proyectos que se ven como esenciales dada la contingencia? Bueno, hay que legislar todo, ¿eh? Y si alguien está en contra, votará en contra, pero no podemos, dadas las circunstancias que las advertimos, quedarse de vacaciones. Eso creo que no es presentable. Así que yo lo que espero es que el Senado, que no culpo al senador Coloma, porque ellos recibieron el proyecto al final y tenía que pasar por la comisión. Si la comisión no lo despachaba, el senador Coloma no podía ponerlo en tabla. Pero ahora tiene la pelota, ¿eh? No tiene la culpa, pero tiene la pelota, y debiera llamar al Senado, generar los quórum. Ya no es necesario que estén todos, y tener la voluntad de entregar esta herramienta que es de sentido común y que puede ahorrarnos mucho sufrimiento. Diputado, me pareció entender que usted está en Valparaíso ahora. Sí, estoy en Valparaíso. ¿Y cuál es la situación que se vive en este minuto en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana, Limache? La verdad, llegué a las 2 de la mañana, así que todavía no he podido movilizarme. Ya, perfecto. Pero he estado revisando, bueno, mi equipo también ha estado monitoreando todos los incendios hace mucho rato. Yo encargué a alguien en diciembre que estuviera viendo las páginas de CONAF, de emergencia, contactándose directamente con algunos bomberos. La situación acá es de catástrofe, sí. Por eso hay toque de queda en 4 comunas. Es una situación que ya se vio por la tele, lo que pasó en el hemisferio norte. No es que nosotros seamos adivinos, había que mirar la tele y ver lo que estaba pasando en el hemisferio norte, tormentas de fuego, olas de calor, y cuando las temperaturas pasan de 35 hacia arriba, hay que poner mucho ojo, porque una botella de vidrio, una botella de plástico botada en el bosque puede comenzar un incendio. Oye, hay imágenes que son francamente impresionantes, ¿eh? Esa larga fila de autos quemados es como una imagen de guerra. Las poblaciones enteras destruidas. Es un asunto inimaginable lo que pasó en Viña del Mar, en este caso en Quilpué también. Fue una cosa muy terrible. Le puedo graficar lo siguiente. Todos hemos visto alguna vez, lamentablemente, algún incendio en una casa, en 5 minutos, en 10 minutos llega bombero y hace una contención, se pierde una casa, ¿cierto? Hay unos ciertos tiempos. Las tormentas de fuego son inmediatas, el viento va arrastrando brasas
en el caso del incendio de Valparaíso, a 50 kilómetros por hora las rachas de viento. Claro, así es imposible arrancar incluso. Es como un auto a 50 kilómetros por hora, pero esas son brasas que además son muy extensas, ¿eh? No un poquito, sino que es toda una especie de ola de brasas que llega a todos lados. Por eso hay miles de casas quemadas y gente que no pudo salir. Y lo otro es que si respiran la masa de aire caliente, te queman los pulmones por dentro. Entonces no hay posibilidad de bastante rápido. Y eso por un lado es muy trágico, dramático decirlo, y por otra parte uno dice ojalá que no hayan sufrido mucho, porque la verdad es que morir quemado es una cosa horrorosa. Entonces, si estamos enfrentados a eso, tomemos medidas no ideológicas, sino que prácticas, ¿eh? Sí. Y no administrativas. Y hay otro par de proyectos más que no han salido, no se han despachado de ninguna cámara. Sí, a uno de ellos me quería referir yo en particular, aquel que impide que el suelo que se quema sea utilizado para un objetivo distinto de aquel que tenía al momento del incendio. Porque hay quienes sostienen que aquí parte de la teoría del complot, que habría intencionalidad de parte de inmobiliarias de quemar ciertos terrenos para después poder levantar proyectos. Es una de las teorías que se han esbozado, no en este incendio, sino que en los anteriores, del 2014, en Valparaíso, etcétera. Ese también está frenado, entiendo. La verdad, yo le tengo mucha estima al diputado Ibáñez, de verdad. Firmé el proyecto, es un proyecto de él. Está bajo la tesis de que en algunos lugares en la región de Valparaíso, particularmente cerca del lago Peñuela, hubo un caso que se investigó. Pero la tesis de que son las inmobiliarias las que andan quemando, yo no la comparto. O sea, habrá casos puntuales y estoy a favor del proyecto y votémoslo. Sí. Pero no nos va a resolver los proyectos, los incendios. El 99,9% de los incendios no obedecen a esa lógica. El uso de suelo es en zonas urbanas, donde están los planos reguladores. Claro. En las zonas rurales no hay uso de suelo, entonces no nos sirve ahí. Y por otra parte, la pregunta que hay que hacerse es que ¿cómo va a quedar algo protegido? O sea, un bosque nativo queda protegido si se quema, y si no se quema, no. Entonces el proyecto de él lo ha ingresado 4 veces. ¿Ya? Lo ha retirado para arreglarlo, lo vuelve a presentar, lo vuelve a retirar. Está mal logrado el proyecto. Estoy siendo súper franco, con toda la estima que le tengo al diputado. Está bajo una tesis que al menos en la región del Biobío no nos serviría, esa tesis. Y tú habló de este diputado de 2 proyectos. ¿Cuál es el otro que está también frenado? Hay otro más. Hay uno que es del gobierno, por el cual el ministro se expresa, me decía, mira, lo que pasa es que viene un proyecto del gobierno, viene en junio, viene en julio, viene en agosto, llegó en octubre. Y el tema es que el proyecto está bueno, es bastante más integral, pero le entrega todas las atribuciones a un organismo que no existe, que es el Servicio Nacional Forestal. Y el Servicio Nacional Forestal no ha sido creado todavía. No, pues está en segundo trámite en el Senado, tiene 190 páginas, yo las revisé, y revisé también ese proyecto, me lo estudié, y entra en vigencia, el mismo proyecto dice, esta ley entra en vigencia 1 año después de publicar en el Diario Oficial. Y el servicio luego se demora 2 años al menos en estar en régimen, o sea, al menos son 3 años, desde que se apruebe, porque tiene que terminar el trámite en el Senado y después irse a la Cámara, o sea, podemos estar esperando 5 años. Y por eso, y a ese proyecto el gobierno le dio discusión inmediata. Decía, denle discusión inmediata al otro, al claro. Que presenté yo, porque sea mío, digamos, si la autoridad en estos casos pasa a segundo plano, pero tengo el deber de defender lo que pienso. Denle celeridad a pero no le dieron. En vez de darle discusión inmediata o suma, le ponían simple. Entonces quedaba rebotando ahí en la tabla, estaba en tabla, pero no se alcanzaba a discutir. ¿Y usted cree que ahora, producto de la contingencia, pueda cambiar todo esto, no? Yo espero que sí. Si estuviéramos sesionando, el proyecto estaría aprobado en un día. Pero el tema es que estamos en receso, entonces que romper la inercia. Me imagino que hay senadores vacacionando fuera del país, ¿cierto? Mientras se les queman los distritos, las regiones, pero tienen que volver. Es lo que corresponde. El verano pasado
muchos de nosotros estuvimos fiscalizando, en nuestra labor, no andamos tomándonos fotos. De hecho, yo por lo menos evito, si hay una tragedia, tomarme fotos ahí. Lo que pasa, diputado, es que el verano pasado. Lo que pasa es que si esto no ocurre en esta semana, la tensión mediática va a bajar y no va a pasar nada. Bueno, yo he estado majaderamente predicando este proyecto todo el año y voy a seguirlo haciendo. Creo que siento que es mi trabajo. Entonces, no, yo me refiero al receso del receso. Resulta. Claro, también sé que es difícil, pero por otros motivos se ha roto el receso. El año pasado, por los estados de excepción, se sesionó en febrero. Y la verdad es que si esta cantidad de fallecidos no mueve al Senado, es una mala noticia para Chile. Yo creo lo mismo. Si no se conmueven y no calibran que sus vacaciones las pueden suspender un día, o al menos, ya si alguien anda en China y no puede tener un vuelo de un día para otro, bueno, hagan los quórum, pónganse de acuerdo, las bancadas ahí tendrán que operar, porque este proyecto necesita un quórum. Claro, uno se pierde ahí la técnica legislativa, pero hay formas de hacerlo, es lo que está sugiriendo usted, digamos, ¿cierto? Si hay voluntad se puede hacer, y no debiera ser algo imposible. Y es un trabajo que no tiene reemplazo. Si hay un médico, puede venir otro médico a reemplazarlo. En este caso nosotros tenemos una atribución que nos dio la ciudadanía que no tenemos que nos reemplace. Entonces, si no le gusta el trabajo, ¿para qué postula? Digamos, si hay que estar disponible para este tipo de cosas. Diputado Félix González, por el distrito, me confundí el otro día, le iba a decir distrito 44, el distrito 20. Antiguo distrito 44. Muchas gracias por estar disponible para conversar con buena costumbre, diputado Félix González, desde Valparaíso. Que tenga una buena estancia por allá. Que tengan un buen día ustedes también. Igualmente. Hasta luego. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.